La noche antes de Acción de Gracias, a los 55 años, finalmente perdí la paciencia. En medio de la cocina, destrocé la cena que llevaba más de 5 horas preparando, platos, cubiertos y todo, y declaré que estaba harta. Me estaba divorciando de Carl. ¿Y el detonante? Un festín de Acción de Gracias para toda la familia. 16 platos en total: pavo asado, jamón glaseado con miel, pastel de calabaza, puré de papas con trufa, boniatos al horno, sopa cremosa de maíz. Había estado de pie desde el amanecer, hasta los codos en los preparativos sin descanso, sin ayuda, y sin que nadie se ofreciera a mover un dedo. Tenía la espalda rígida y palpitante, y justo cuando estaba amasando la masa de pastel con las manos enharinadas, la madre de Carl, Marjorie, entró en la cocina arrastrando los pies como si fuera la dueña del lugar. Tomó su taza de té y, con todo el derecho que tenía, me pidió que le trajera miel. Quería agua tibia de limón con miel. Ni siquiera levanté la vista. La miel está en la cesta debajo del armario, le dije, sin dejar de trabajar la masa. Solo agáchate y cógela. No fui duro. De hecho, después de todo ese trabajo, sonaba sorprendentemente tranquilo. Pero ella explotó al instante. «Sabes que tengo la espalda mal», espetó. «¿Y aún esperas que me agache? ¿Tienes alguna consideración?» Se me hizo un nudo en el pecho. No pude evitar murmurar, «Entonces mejor no tomes miel. No quiero que te lastimes la espalda». Antes de que las palabras se enfriaran en el aire, estrelló su taza contra el fregadero con un fuerte crujido. Fragmentos de porcelana volaron por todas partes. Y algo dentro de mí se rompió, junto con esa taza. Se quedó allí con esa cara de pocos amigos, como si el mundo entero le debiera un favor. Me quedé paralizado, con las manos aún enharinadas, a medio camino entre agacharse y estar de pie. Desde la sala, Carl y nuestro hijo Evan entraron corriendo, finalmente despertados por el ruido. Por un instante, pensé, quizá me preguntarían si estaba bien. Quizá le dirían a Marjorie que se lo tomara con calma. Pero debería haberlo pensado mejor. Ni siquiera me miraron. Carl frunció el ceño al ver el desastre en el fregadero como si hubiera cometido un delito. «Abigail, ¿qué demonios te pasa? Es tu suegra mayor, ¿y la estás haciendo agacharse para agarrar algo? ¿No tienes corazón?». Lo dijo como si no hubiera hecho nada en todo el día excepto holgazanear. Detrás de él estaba Evan, todavía con el teléfono en la mano. La voz alegre de algún influencer sonaba de fondo. Apenas levantó la vista mientras murmuraba, «Sí, mamá, en serio. Era solo un amor. Estabas justo ahí. La abuela no está muy bien. ¿Por qué no pudiste ayudarla?». Su tono me dio escalofríos, pero lo que dijo a continuación me atravesó por completo. ¿Tienes que hacer que todo en esta casa parezca una telenovela? Mira a la tía Linda, trabaja a tiempo completo, cuida a los niños, hace las tareas del hogar y se ve arreglada y alegre todos los días. Tú andas por ahí como si el mundo te hubiera tratado mal, vestida como si te hubieras rendido hace años. Lo miré fijamente, en silencio. No encontraba las palabras. Estaba de pie junto a un charco resbaladizo de jugo de pollo que ni siquiera había tenido tiempo de limpiar. Evan, sin dejar de hablar, ayudó a Marjorie a salir de la cocina, con cuidado de no dejarla resbalar. Y entonces, para colmo, agarró mi delantal nuevo y lo tiró al suelo como si fuera una alfombra para que ella caminara. Justo antes de salir, me dirigió una última mirada, fría y llena de juicio. Y Carl, como siempre tenía que tener la última palabra, añadió, «Deberías mirarte bien. Se suponía que serían unas vacaciones felices. ¿Y ahora? Mira el ambiente que has creado. Mi hermana y su marido llegarán en cualquier momento. ¿Cómo crees que te sentirás aquí sentado así?». Estaban allí, en la puerta, elevándose sobre mí como jueces de un tribunal. ¿Y yo? Seguía agachado en el suelo, con las manos cubiertas de harina, intentando recoger los trozos de porcelana. Los bordes resbaladizos me cortaban los dedos, uno tras otro. Estaba exhausto, ahogado en tareas y resentimiento, y aún así, nadie me daba un respiro.
Me quedé mirando las grietas entre los azulejos de la cocina durante varios minutos, con los ojos secos y escocidos hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Tenía las manos demasiado sucias para secármelas, así que me froté la cara con el borde de la manga. El reflejo en la vitrina mostraba a una mujer manchada de grasa de pavo y restos de condimento, con el pelo pegado a las mejillas en mechones despeinados. Parecía un fantasma encadenado a la estufa durante décadas. Pero Carl y Evan no lo vieron. Y no les habría importado aunque lo hubieran visto. Solo les importaba esa anciana que podía pasarse horas jugando al bridge, pero que pensaba que agacharse para coger miel era demasiado esfuerzo. A ninguno le importó un comino que llevara despierto desde las 4 de la mañana, asando calabazas, cortando verduras, amasando la masa para el postre. A nadie le importó que no hubiera probado bocado. Mientras se sentaban a disfrutar de la comida, no me senté con ellos a la mesa. Me acurruqué solo en un rincón de la cocina, solo en silencio. No era que no tuviera hambre. Simplemente no soportaba sentarme con ellos. Recuerdo que una vez, durante la cena, hice demasiado ruido al sorber la sopa. Carl, en toda su autoproclamada gloria como exalumno de música, frunció el ceño de inmediato y me miró como si hubiera cometido una ofensa indescriptible. Allí mismo, delante de todos, dijo, ese ruido al sorber es el más chirriante que he oído en mi vida. Como uñas en una pizarra. Nunca más volví a comer en la mesa con ellos. Pero nunca parecían darse cuenta. Los tres seguían charlando cada mañana, mientras desayunaban, sobre política internacional y obras de arte que me traían sin cuidado. Se consideraban clase media educada. Carl daba clases de música en una escuela secundaria pública. Evan, a pesar de no tener trabajos fijos, se creía escritor independiente. Y Marjorie no dejaba de recordarles a todos que se había jubilado de una compañía de teatro local, como si siguiera siendo el tesoro cultural del pueblo. ¿Y yo? Era solo la chica de un pueblo pequeño que creció pensando que trabajaría en el centro de atención local después del instituto, un sueldo decente, un horario fijo. Pero luego me enamoré, elegí el matrimonio y pasé los siguientes 30 años atrapada entre la cocina y la lavandería. Claro, con los años empecé a coser, haciendo colchas y manteles individuales a medida para los vecinos. Ganaba unos cientos de dólares al mes, quizá más en los meses buenos. Pero para ellos, era solo un pasatiempo tonto. Algo que apenas valía la pena mencionar. Pero déjame decirte, este supuesto trabajo de ama de casa no era nada fácil. Por ejemplo, el desayuno, Carl insistía en sus disparates bajos en carbohidratos, pechuga de pollo a la plancha con quinoa. Evan quería algo contundente, como huevos revueltos con mantequilla y tostadas. Marjorie exigía que su avena se hiciera puré. Eso significaba 3 hornillas encendidas a la vez, 3 viajes al refrigerador, cada mañana. A veces, mientras cocinaba, cortaba tela para un pedido, y si perdía la noción del tiempo, algo se quemaba. ¿Y qué recibí a cambio? Ni una sola palabra de comprensión. Solo Carl burlándose, ¿ni siquiera puedes con esto? ¿Para qué más sirves aparte de comer? Marjorie intervenía en el momento justo, ¿podrías, por favor, no parecer tan miserable todo el tiempo? A primera hora de la mañana ya se me quita el apetito viéndote. ¿Y Evan? Se quedó ahí sentado, mirando su teléfono, fingiendo no oír nada. Como si fuera perfectamente normal que trataran así a una madre. Con los años, escuché tantas palabras crueles que empecé a creerlas. Quizás era realmente inútil. Quizás no era lo suficientemente buena, no cocinaba bien, no limpiaba bien, no era lo suficientemente inteligente ni capaz. Pero entonces me di cuenta de que, por mucho que lo intentara, siempre encontraban algo que criticar. La sopa estaba demasiado sosa. La carne estaba demasiado seca. Ni siquiera fregaba el suelo bien. Una y otra vez, me trataban como a una sirvienta que nunca cumplía con sus expectativas. Y de alguna manera, entre tantos ciclos de regaños y decepción, llegué al último mes de otro año. Fue entonces cuando lo comprendí, llevaba 30 años al frente de esta casa. 30 años. Me miré las manos, resecas y ásperas por décadas de detergente y agua caliente, y un pensamiento me resonaba en la mente, ¿qué más quieren de mí?
Para cuando terminaron de comer y dejaron los tenedores, por fin salí de esa confusión. Me apresuré a recoger los platos, pensando que al menos debería comer algo para aguantar. Pero la olla grande de agua para la barbacoa ya estaba hirviendo en la estufa. No tuve otra opción, dejé los platos, me di la vuelta y volví a cocinar. Las horas transcurrieron como un rayo, y para cuando volví a levantar la vista, el reloj de la cocina marcaba las 3 de la tarde. Sentí un nudo en el estómago como si alguien me lo hubiera agarrado con los puños. Un sudor frío me corría por la espalda a oleadas. Y, sin embargo, la comida estaba aún lejos de terminar. Las 2 hijas de Marjorie llegaban en coche desde fuera del estado con sus familias para una gran reunión de acción de gracias. En cuanto supo la noticia, se le iluminó la cara como si fuera Navidad. No tardó ni un segundo en declarar que necesitaríamos una cena completa de 16 platos, todos elegidos por ella, por supuesto. Pavo asado, jamón glaseado con miel, puré de patatas con trufa, pastel de calabaza, judías verdes al horno con queso, la lista era interminable. No podía con todo eso sola. Se me hizo un nudo en el pecho y me volví hacia Carl, pensando que tal vez, solo tal vez, podría sugerir pedir comida para llevar este año. Solo para aligerar un poco la carga. Pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, su rostro se oscureció. En los 30 años que llevábamos casados, no me había enseñado mucho, pero algo que sí había aprendido a dominar era interpretar sus estados de ánimo. Esa mirada sombría y atronadora lo decía todo. No necesitaba que hablara. No lo permitía. Así que me mordí la lengua y asentí. Acepté hacerlo todo. Pero no soy de acero. Organizar un banquete navideño completo yo solo es una pesadilla. Tan solo preparar el pavo y el enorme trozo de jamón me dolía la espalda. Y aún quedaban una docena de platos por hacer. El tiempo se me escapaba, la cocina estaba tan caliente que me erizaba la cabeza y el corazón me latía como un animal atrapado. ¿Y Marjorie? No solo no movió un dedo, sino que empeoró todo. Si le pedías que cogiera la miel ella misma, se ponía histérica y rompía una taza. Carl y Evan no eran mejores. No la ayudaron. No la calmaron. En cambio, se volvieron contra mí, como si yo fuera el problema. En ese momento algo dentro de mí hizo clic. No importaba si servía a esta familia durante 30 o 50 años. Nunca estarían satisfechos. No era parte de su familia. Solo era una criada mediocre que siempre incumplía sus expectativas. Podían sentarse en la sala, riendo y revisando sus teléfonos, charlando sobre sus planes para Acción de Gracias, completamente desconectados. Ni una sola vez se les pasó por la cabeza que yo estaba aquí de vuelta, sudando, hambriento y andando con pies de plomo, intentando no estropear nada. Y la verdad es que ya había tenido suficiente. Absolutamente suficiente. En la sala, Marjorie estaba sentada en ese viejo sofá de cuero, con Carl y Evan a ambos lados, animándola como si fuera una niña inquieta. No necesitaba acercarme más para oír lo que decían, siempre eran las mismas tonterías recicladas. Carl empezó primero, con voz suave, como si no quisiera perturbar la paz. Mamá, no te preocupes. Abigail nunca tuvo mucha educación. No puedes esperar que te entienda. La mitad del tiempo apenas puede articular una frase. Evan intervino de inmediato, como si necesitara justificarse. Sí, abuela, no te preocupes. Solo sabe cocinar y lavar la ropa. No vale la pena estresarse. La tía Linda viene pronto, si sigues furiosa, solo dirán que te arrugas más rápido por la tensión. Su pequeña actuación pareció funcionar, la expresión de Marjorie comenzó a relajarse lentamente. Pero claro, no había terminado. Repitió la misma cantinela que llevaba décadas repitiendo, sabes, ya te lo dije entonces, Linda habría sido más compatible. Y ahora mira dónde estás. ¿Tenías que casarte con alguien como Abigail? Inculta, combativa. Le pido ayuda y se pone furiosa. Bravo, Carl. Carl abrió la boca para decir algo más, pero no me importó oírlo. Ni siquiera me molesté en mirarlo a la cara. Ya sabía lo que vendría después, probablemente un suspiro, seguido de,
casarme con ella fue el mayor error de mi vida. Ya lo había dicho antes, y cada vez que me quedaba callado, lo interpretaba como una admisión de culpa. No dije nada. Volví a la cocina, tiré el pavó procesado a un barreño, me arranqué el delantal y fui directo al dormitorio. Cerré la puerta con llave. De debajo del armario, saqué las 2 maletas destartaladas que tenía desde hacía más de una década. Una ya estaba llena: ropa, botas de invierno, crema de manos y mi viejo teléfono plegable, la última muestra de resistencia en un mundo lleno de smartphones. En el fondo, un fajo de billetes que había estado guardando durante años. Poco más de $1.400, ahorrados poco a poco con encargos de colchas. Me quedé mirando la ropa que había empacado, grises y negros apagados y sin vida. Mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera recordaba la última vez que me había comprado algo de color. Entonces lo recordé. Fue hace años, después de un incidente con Linda. Habíamos ido a una comida del barrio con el mismo vestido morado brillante. El mío me quedaba mejor, sin duda. Pero Carl se puso furioso. Estuvo de mal humor toda la noche, y después me espetó: «Tienes 40 y tantos, por Dios. ¿No te parece ridículo ese color? ¡Qué vergüenza! ¿De verdad crees que puedes competir con ella?» Acababa de cumplir 40. Mi piel había perdido algo de luminosidad, sí, pero no era demasiado mayor para usar estampados florales ni colores llamativos. Aún así, sus siguientes palabras me destrozaron: «Deja de vestirte como si fueras a un baile de graduación». Doblé el vestido para siempre esa noche. A partir de entonces, mi armario se convirtió en un cementerio de azul marino, gris oscuro y negro. Dios, había sido tan tonto. Revisé el armario una última vez, asegurándome de no haberme olvidado de nada, y luego abrí la puerta del dormitorio. Ya no estaban en la sala, probablemente en el piso de arriba. No me importaba averiguarlo. Llevé la maleta hasta la puerta principal y volví a buscarla vacía. En la cocina, abrí el refrigerador y empecé a llenarlo con todo lo que pude: el pavó que acababa de comprar esa mañana, la langosta, las salchichas, los champiñones, las verduras frescas, todo bien empaquetado en bolsas y apilado en la maleta. Si podía cargarlo, lo metía. En cuanto al jugo y las ensaladas que sobraron, los dejé. Pero no me olvidé de la miel. En el estante superior del refrigerador había un pequeño frasco de miel silvestre que había mandado traer de Maine. Formaba parte de un lote de 5 que llevaba semanas intentando conseguir. Miel pura y cruda. Se la había comprado a Carl con la esperanza de que él le ayudara a aliviar sus problemas estomacales. Resulta que le había dado 3 frascos a Linda en secreto a mis espaldas. En aquel entonces, todavía tenía energías para discutir. Le pregunté por qué, y me ladró: «Todo lo que hay en esta casa es mío. Se lo daré a quien me dé la gana». ¿No te gusta? Pues vete. Nadie te lo impide. Fue entonces cuando lo comprendí: este matrimonio nunca me había incluido realmente. Solo era algo que llegaba con el tiempo. Conveniente. Reemplazable. Había estado jugando con la idea de irme durante años, pero el momento en que realmente tomé la decisión fue el día que mi hermana vino a visitarme. Intentó disuadirme. Me dijo que ya era demasiado mayor para causar revuelo. «Ya pasaste la mitad. ¿Para qué pasar por todo eso? ¿Qué dirá la gente?». La miré directamente a los ojos y le dije: «No tengo miedo». Así que cambió de táctica y mencionó a Evan. «Ni siquiera está casado. Si te vas ahora, en medio de todo esto, convienes que repartir y todo, ¿cómo se supone que va a encontrar a alguien? Ninguna mujer quiere entrar en un hogar roto. Evan era mi hijo. Lo crié yo misma». Y aunque se había vuelto frío y cruel, el corazón de una madre no se apaga así como así. Dudé. Ella lo presentía y presionó con más fuerza. «Solo espera unos años más. Una vez que se haya establecido, podrán seguir caminos separados». ¿No sería más fácil? Y yo, estúpidamente, acepté. A menudo me he preguntado si esos 5 años fueron en vano. Quizás. Pero también sé que fueron suficientes para agotar hasta la última gota de esperanza que me quedaba.
Ahora, por fin, ya no tengo esperanzas. Estoy lista para vivir por mí. Evan y Marjorie irrumpieron por la puerta principal, riéndose de algo que no me importó lo suficiente. Se desplomaron en el sofá como si nada en el mundo existiera más allá de ellos tres. Ninguno de los dos me miró, y mucho menos notó las dos maletas llenas a mi lado. Sacaron sus teléfonos y se sumergieron en sus redes sociales como si yo fuera un mueble más. Carl entró el último, con una nevera portátil grande. La dejó sobre la mesa del comedor y finalmente me miró. Sus ojos se detuvieron un instante, el tiempo suficiente para registrar mi presencia, pero luego volvieron a su familiar expresión de superioridad. Frunció el ceño y ladró: son cangrejos australianos, recién llegados. Los quiero todos al vapor. Anda ya y no te demores como siempre. Pronto estarán aquí para cenar. Así que eso era lo que estaban haciendo, recoger un pedido. Miré a Carly, por una vez, mi voz no tenía el tono de sumisión habitual. Era fría y monótona. ¿Esa cena? No la tendrás esta noche. Carl parpadeó, desconcertado. Entonces, instintivamente, alzó la voz. ¿Qué demonios significa eso? Deja de pararte ahí y ponte a cocinar. Lo miré a los ojos y le dije, lenta y claramente, este no es mi trabajo. No lo voy a hacer. Me miró como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué acabas de decir? Si tienes hambre, ve a buscar algo para comer. Dicho esto, recogí una pila de platos de la mesa. El estruendo silenció toda la sala. La caja de espuma cayó al suelo con un golpe sordo, derramando mariscos por todas partes. Los cangrejos se escabulleron bajo la alfombra y el penetrante olor a pescado llenó el aire. Evan y Marjorie jadearon al unísono. La mirada en sus ojos era de pura incredulidad, como si vieran a una extraña usar mi rostro. Un trozo de vidrio le cortó la mano a Carl y la sangre brotó al instante. Apretando los dientes, rugió: Abigail Dawson, te has vuelto loca. ¿Sabes siquiera lo que haces? Si ya no quieres vivir en esta casa, lárgate ya. Me quedé mirando la rabia retorcida en su rostro, con mi propia voz tranquila, casi gélida. Tienes razón. No quiero vivir aquí. Ni un segundo más. En cuanto abran las oficinas del gobierno después de las vacaciones, pediremos el divorcio. No esperé a que nadie respondiera. Agarré las asas de mis maletas y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, alguien gritó. Una taza cayó al suelo. Lo supe entonces, por fin lo habían entendido. No era una rabieta. No era una actuación. Era real. Evan corrió tras mí y me arrancó una maleta de la mano. De pie en la puerta, me fulminó con la mirada. Mamá, ¿qué demonios te pasa? ¿De verdad vas a hacer esta payasada en acción de gracias? ¿Intentas avergonzarnos delante de todo el vecindario? Vuelve adentro. Deja de hacer un escándalo. Se erguía erguido bajo el atardecer, la luz proyectaba ángulos agudos sobre su rostro. Se parecía tanto a Carl, la misma mandíbula, los mismos ojos, el mismo desdén. Y por primera vez, lo vi con claridad: había fracasado como madre. Yo crié a este niño. Pero ese viejo dicho, el niño favorece a quien lo cría, nunca se aplicó a nosotros. Ni siquiera recordaba cuando empezó a alejarse. ¿Fue la forma en que Carl me menospreciaba delante de él, burlándose de mí por quemar la cena? ¿Fue la constante cantinela de Marjorie de que casarse con Abigail fue la peor decisión de la historia de esta familia? ¿O fue el coro diario de órdenes: date prisa? Deja de perder el tiempo. Demasiados momentos para contar. Con los años, Evan había asimilado su desprecio como si fuera la Biblia. Ya no me veía como una persona, solo como el sirviente de menor rango en su hogar de la infancia. Ese desprecio silencioso se le había metido en los huesos. No iba a volver atrás. No iba a tragarme un insulto más. Le arranqué la maleta de las manos con la voz tan cortante como un viento invernal. ¿Siempre has creído que era una vergüenza? Pues felicidades. No tendrás que volver a avergonzarte de mí. Me he ido.
Evan abrió la boca como si quisiera decir algo, pero entonces la voz de Marjorie resonó desde dentro de la casa: déjenla ir. Quiero ver cómo alguien como ella planea sobrevivir en el mundo real. Su rostro, iluminado por la lámpara del pasillo, era hundido y anguloso, con los pómulos sobresaliendo como cuchillas. Sus labios se curvaron al escupir las palabras, y algo en la forma en que se contrajo la boca me provocó un escalofrío. Nunca antes había pensado que diera miedo. Pero ahora, con los ojos entrecerrados y la voz cargada de veneno, me infundía un miedo gélido que no podía quitarme de la cabeza. Evan dudó, pero no se movió. Marjorie resopló detrás de él. Lleva años amenazando con irse. Siempre arma un escándalo y luego regresa a rastras. Es una dramaturga, nada más. No malgastes tu saliva. Y así, Evan entró lentamente en la casa, con una expresión llena de indiferencia. Fue entonces cuando Carl apareció de nuevo, irrumpiendo por la puerta, con la mano aún goteando sangre. ¿Por qué demonios te quedas ahí parado? ¿No ves que estoy sangrando? Entra y trae el maldito botiquín. El antiguo yo habría regresado en un instante, habría sacado el yodo y la gasa, se habría arrodillado en el suelo y lo habría vendado sin decir palabra. Pero ya no. Le dirigí una única mirada, plana, despreocupada, y salí por la puerta principal, arrastrando las 2 maletas detrás de mí, dejando atrás la casa en la que había vivido durante 30 largos años. En algún momento, la lluvia empezó a caer, fina, intensa y fría. El viento me la azotaba en la cara como agujas, punzando con cada ráfaga. Me ajusté la capucha y seguí caminando, cabizbajo, con las ruedas de la maleta arrastrándose entre charcos y montones de hojas mojadas. La casa desapareció tras de mí al llegar a la carretera principal, a las afueras del pueblo. El barro me salpicó las perneras del pantalón, y la lluvia, mezclada con la tierra, empapó la tela. Y entonces, zas, algo aterrizó en un charco delante de mí, salpicándome las espinillas de barro. Me quedé paralizado. Bajé la mirada. El corazón me dio un vuelco. Era una foto. Enmarcada. Lo supe al instante. La única foto de Carl y yo, tomada apenas 2 meses después de recibir nuestro certificado de matrimonio. La única foto formal que tuvimos como marido y mujer en 30 años. Lo guardaba cuidadosamente envuelto en tela, escondido en el fondo de un cajón. Nunca lo exhibía, pero a veces lo sacaba, solo para recordarme que, alguna vez, hubo algo que valía la pena recordar. Carl sabía que me importaba esa foto. Siempre que nuestras peleas se descontrolaban, la sacaba y la tiraba al suelo, una amenaza silenciosa que siempre funcionaba. Se volvió pavloviana, cada vez que levantaba el marco, me quedaba callada, me alineaba. Esa foto se convirtió en el detonante de mi sumisión. Pero esta vez, había repetido la misma jugada demasiadas veces. Y esta vez, no acertó. Me quedé bajo la lluvia, mirando cómo la foto se filtraba, cómo sus colores se desvanecían, cómo la imagen se disolvía hasta hundirse en el fondo del charco como una página deslavada de un viejo diario, ilegible, irrecuperable. No me inmuté. Mi corazón no se aceleró. Claro que no. Los corazones no son de hormigón. Incluso la armadura más resistente se agrieta con el uso de martillos. La vida no debe ser un campo de batalla donde 2 personas se mantienen mutuamente como rehenes. Durante 30 años, madrugué y trabajé hasta el anochecer para cuidar de ese hombre y su hijo. Y ni una sola vez, oí un «gracias». Has trabajado muy duro. Solo se daban cuenta si quemaba el arroz, si le ponía poca sal a la sopa o si dejaba alguna mancha en el suelo. ¿Respeto? Nunca existió en esa casa. La verdad era que esa foto ya ni siquiera era la original. Años atrás, Carl la había destrozado tanto que se cayó en el fregadero, arruinada sin posibilidad de reparación. Fui a 3 tiendas de fotografía de la ciudad solo para que la restauraran. Parecía igual, pero no lo era. En realidad, no. Igual que nuestro matrimonio. Lo había estado reconstruyendo durante años, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, podría recuperarlo. Pero ahora la foto había desaparecido, y con ella mi última esperanza. Agarré mi maleta y seguí caminando. La lluvia arreció,
las ruedas se arrastraban lentamente por los charcos, mis zapatos empapados. Pero no me detuve. Carl probablemente no pensó que realmente me iría. Probablemente estaba furioso por dentro, dándoles un espectáculo a los vecinos. Bien. ¿Te quieres ir? Genial. A primera hora después de las vacaciones, firmaremos los papeles del divorcio. A ver cuánto aguantas ahí fuera, solo. Probablemente se estaba quedando ronco gritando. Abigail Dawson. Si regresas arrastrándote, no te acogeré. Adelante, quédate muerta de hambre en la calle, por mí. Casi me reí. ¿Cómo logré permanecer casada con ese hombre temperamental y egocéntrico durante 30 años? Su orgullo siempre importó más que mi dolor. Su imagen siempre se impuso a mi dignidad. Ni una sola vez se detuvo a preguntarme por qué había llegado a mi límite, solo me preguntó qué aspecto tenía gracias a ello. Algo se estrelló dentro de la casa, probablemente otro tazón o una silla volcada en una rabieta. Quizás ya se habían dado cuenta de que yo también me había llevado la comida. Debía de estar arrepintiéndose. Pero lo más gracioso, ninguno vino a buscarme. Preferirían quedarse en su casa cálida y bien iluminada mientras su empleada doméstica sin sueldo desafiaba el frío y la tormenta. Claro que no me perseguirían. Eso requeriría esfuerzo. A través de la ventana rota, oí la voz de Marjorie, aguda y estridente: vayan a traerla de vuelta. Se llevó toda la maldita cena. ¿Qué se supone que vamos a comer? ¿Galletas? ¿Pero Carl y Evan? Igual que siempre, cada uno esperando a que el otro se moviera. Ninguno movió un dedo. Afuera, el espíritu navideño estaba en su apogeo. Las luces del porche se encendían una a una. Más allá, en la cuadra, se oía música desde un altavoz fuera de la tienda de la esquina, una alegre melodía de acción de gracias, con el ocasional estallido de una máquina de palomitas de fondo. El aire olía a canela, petardos y hojas mojadas. Era el aroma de la celebración, del calor. Pero nada de eso me pertenecía. La calle estaba vacía. Solo estábamos la lluvia y yo. Todos los demás estaban dentro, reunidos alrededor de las mesas, riendo a la luz dorada de las farolas. Y yo, allí afuera, empapado y solo, era como un personaje borrado del guión, eliminado por completo de la historia. Solo que esta vez no quería volver a entrar. Ya no iba a desempeñar su papel. Pasé por las afueras del pueblo y tomé la carretera que conducía a la ciudad. Era una vieja autopista de 2 carriles, desgastada y resbaladiza bajo la fría lluvia. El cielo, bajo y pesado, lo teñía todo de un gris apagado que oprimía la tierra como un peso. Me quedé de pie al costado del camino, con 2 maletas a mis pies, esperando un auto, cualquier auto, que pudiera sacarme de ese lugar. La mayoría de la gente ya habría sacado el móvil y pedido un Uber o un Lyft. Pero yo no. Carl solía decir que no podía hacer nada, y la verdad es que no se equivocaba del todo. Apenas usaba Facebook. Instagram me confundía. Nunca había visto un solo vídeo en TikTok, y mucho menos había descubierto cómo pedir comida a domicilio o pedir un taxi a través de una aplicación. El teléfono que sostenía ni siquiera era mío, era el antiguo modelo de Evan, que me pasó el año pasado cuando finalmente se cansó de llamarme inútil. Había pasado estos años a la deriva, tan lentamente que ni siquiera notaba que el mundo seguía su curso sin mí. Hubo una época en que, con solo salir a la carretera, algunas furgonetas de transporte compartido se detenían y se ofrecían a llevarme sin hacer muchas preguntas. Pero ahora, incluso hacer señas para que alguien nos parara parecía algo de otra época. Esperé. Y esperé. No pasó ni un solo coche. Una punzada de pánico me invadió el pecho. Por supuesto. Era acción de gracias. La mayoría de los conductores probablemente estaban en casa, trinchando pavo y bebiendo vino con sus familias. ¿Quién estaría en la carretera recogiendo a desconocidos en un día como este? Por otra parte, la edad adulta no tiene vacaciones. Alguien, en algún lugar, siempre está trabajando, porque no le queda otra opción. Quizás mi suerte no se había agotado del todo. Un taxi amarillo por fin apareció a lo lejos,
con sus limpiaparabrisas chirriando de un lado a otro mientras se abría paso entre la lluvia. Sus faros brillaban suavemente a través de la niebla, dos esferas de calma que iluminaban el pavimento frente a mí. Mi pulso se calmó. El pánico empezó a desvanecerse bajo el ritmo constante de la lluvia. Exhalé y una sensación de alivio se formó en mi pecho. Entonces la puerta del taxi se abrió y todo ese alivio desapareció. Y ahí salió Linda Brooks. Linda había sido mi compañera de clase en la primaria. También era la novia de Carl en la universidad. Su madre los había separado a la fuerza, alegando que Carl era demasiado pobre para merecer el tiempo de su hija. Poco después, Linda conoció a un acaudalado magnate de materiales de construcción y se casó con él en otro estado. Pero el destino tampoco la había tratado con benevolencia. Tras dar a luz a una hija, desarrolló complicaciones de salud y luego se divorció. Crió a la niña sola durante años. Finalmente, la vida la trajo de vuelta a nuestro pueblito. Su hija se casó con un hombre del lugar, cuyos padres fallecieron jóvenes, dejando a un bebé sin nadie que cuidara. Linda se mudó para ayudar. Ahora que su nieto estaba en preescolar, Linda se había adaptado de nuevo a la vida urbana. Vestía como una ejecutiva del centro, yendo y viniendo con la seguridad de una mujer que nunca había conocido las dificultades. Todas las mañanas, pasaba pavoneándose frente a mi casa en tacones, dando golpecitos en la acera de ladrillo, llamando a su servicio de transporte compartido. Todas las noches, regresaba con el bolso colgando y la barbilla en alto. Siempre me miraba con esa mirada. Esa mirada petulante y vidriosa que decía, mira qué bien me ha ido. Como si estuviera absorta en verme tras la ventana de la cocina, con el delantal manchado y el pelo recogido, observándola disfrutar de la luz del día. La verdad es que no le tenía celos. De alguna manera, incluso la respetaba. Criar a un hijo sola requiere coraje. Esa resiliencia no es fácil de conseguir. Pero lo que siempre me quedó grabado fueron sus palabras. De esas que sonaban refinadas pero que me golpeaban como una bofetada. Y de vez en cuando, ponía esa voz fingida de arrepentimiento y decía cosas como, sabes, si mi madre no hubiera interferido en ese entonces, nunca habrías terminado con Carl. La audacia. Ella y Carl estaban hechos de la misma tela. Cada frase parecía una charla trivial pero estaba cargada de filo, siempre apuntando a las partes más sensibles del corazón. Sabía exactamente cuál era su juego. No se trataba de Carl. No se trataba de mí. Se trataba de su presencia, de recordarme, una vez más, que ella era más alta. Que yo era quien seguía arrastrándose. Vaya, vaya, sí que eres tú, Abigail, dijo, poniéndose delante de mí, con la voz tan dulce como siempre, impregnada de esa preocupación falsa y familiar. Remolcando todas esas maletas en acción de gracias, ¿para qué? ¿Mudarte? No respondí. Se rió suavemente, como si tuviera un chiste privado que no entendería. ¿No me digas que es por esos tarros de miel que Carl trajo el otro día? Ay, Abigail, ¿en serio? ¿Dejaste que eso te afectara? Eres demasiado sensible. O sea, no eres como yo. No tienes trabajo. No tienes ingresos. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real. Dejaste a Carl, ¿de qué piensas vivir exactamente? ¿Del aire? La miré. Su maquillaje era impecable. Llevaba un abrigo de lana carmesí que se ajustaba perfectamente a la cintura, un vestido ajustado debajo y botas negras altas que brillaban a pesar del tiempo. Su bolso de cuero colgaba elegantemente de su muñeca. Parecía una de esas mujeres poderosas que se ven en las series de televisión. Cada taconazo en la acera adoquinada resonaba como si fuera demasiado grande para este pequeño pueblo. Pero yo lo sabía mejor. Su agudeza no era orgullo por el logro. Era la clase de presunción que emanaba de no renunciar nunca a la necesidad de sentirse superior a mí. Ella permaneció de pie bajo la lluvia, con la mirada fija en mí como si fuera un desastre empapado, raspado de la acera. Su voz aún estaba impregnada de almíbar, artificial y empalagosa. Yo estaba de pie con mi parca empapada por la lluvia, con la capucha torcida por el viento, y el agua goteando sin parar de las puntas de mi pelo. Pero por una vez, no sentí frío en absoluto. La miré a los ojos y le dije, tranquilo como el agua,
tienes razón. No soy como tú. Ella parpadeó, solo por un momento, sorprendida. No soy de los que se disfrazan para el mundo ni traman a puerta cerrada. Gastas cada gramo de tu energía en aparentar éxito, pero no finjamos que llegaste donde estás solo por determinación. Después de tu divorcio, tu familia te ayudó en tu caída. Mostraste algunas sonrisas y alguien te consiguió un trabajo. Andas por este pueblo como si fueras demasiado bueno para mirar a los ojos a cualquiera. Me acerqué y miré sus botas lustradas antes de soltar una risa suave y seca. No soy así. Me quedé en casa todos estos años y dejé que la vida me desgastara. Pero crié a mi hijo. Cuidé de la madre de Carl durante 3 décadas. Desde fregar platos hasta arreglar grifos que goteaban, desde fiebres de medianoche hasta compras en medio de tormentas de nieve, lo hice todo. Puede que no sepa usar tus aplicaciones sofisticadas ni hacer una selfie en la oficina con el texto "qué liado hoy", pero sé vivir una vida de verdad. Una vida que construí con mis propias manos. Ella abrió la boca de nuevo, probablemente para decir otro comentario pícaro, pero no la dejé. No tengo tu refinamiento ni tu encanto. Pero sé quién soy. Sé lo que puedo hacer. Tú. Ladeé la cabeza. Lo único que sabes hacer es menospreciar a la gente y fingir que vives una vida que nadie más puede igualar. Pero en el fondo, todavía te aferras a una imagen. Eso no es fuerza, es teatro. La sonrisa falsa se borró de su rostro, y lo que la reemplazó fue más frío que el viento y la lluvia que nos rodeaban. No me importó. Me aparté de ella, agarré las asas de mi maleta y caminé hacia el taxi que nos esperaba. Antes de subir, la miré por última vez y le dije en voz baja: ¿crees que no sobreviviré sin Carl? Pero la verdad es que esta es la primera vez que realmente he empezado a vivir, y se siente genial. La puerta del coche se cerró con un golpe suave y definitivo. Y así, de repente, sentí como si le hubiera dicho adiós a la mujer que solía ser. Las farolas de la ciudad brillaban como estrellas bajo la lluvia, tenues y doradas, pero firmes. Le di la dirección al conductor. Me miró por el retrovisor y me preguntó amablemente: ¿te acabas de mudar? Asentí. No dije nada más. Gracia había sido mi vecina años atrás. Solía decirme, por encima de las cercas y las escaleras, que no debería pasarme la vida encerrada en esa casa. Me había invitado más de una vez a trabajar con ella, decía que merecía algo mejor que una vida encerrada en una estufa. No habíamos mantenido un contacto cercano, pero sabía que seguía trabajando en un centro de atención para personas mayores. Era una de esas personas excepcionales, amable y leal hasta la médula. Ahora vivía sola en un modesto apartamento de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad. Su esposo falleció joven, y sus 2 hijos se habían mudado a otro estado por trabajo. Esa habitación extra llevaba años vacía. Siempre decía: si llega el día en que necesites irte, es tuya. Sin preguntas. Nunca pensé que ese día realmente llegaría. Cuando abrió la puerta, llevaba un delantal y una sartén en la mano. Me miró fijamente durante 3 segundos, empapada, con la maleta en una mano y la lluvia goteando de mi abrigo, y luego me jaló adentro sin decir palabra. Me dio una toalla y dijo con una suave risa: sabía que este día llegaría. Me alegro de que hayas venido. Sonreí, aunque me picaba la nariz y me ardían los ojos. Esa noche, durante la cena, hablamos. Le conté todo: los años que pasé atrapada en esa casa, lo agotada que estaba, lo sola que me sentía. No suspiró ni apartó la mirada. Simplemente escuchó, y cuando terminé, extendió la mano por encima de la mesa, me dio un suave apretón y dijo: deberías haberte ido hace mucho. Pero me alegro de que por fin lo hayas hecho. Aún estás a tiempo. A la mañana siguiente, me llevó al centro de atención donde trabajaba. Tenemos una vacante para un asistente de cuidado, dijo. No necesitas licencia, solo algo de capacitación. Se trata principalmente de compañía y limpieza ligera. La miré, medio en broma. ¿No te preocupa que ni siquiera sepa usar un móvil? Me despidió con un gesto. Eres amable, cocinas muy bien, prestas atención a la gente. Y de verdad escuchas cuando alguien habla.
Eso es más que saber navegar por una aplicación. Asentí. Dije que lo intentaría. No esperaba mucho. Pero en mi primer día, una señora mayor me agarró la mano y no me soltó. Dijo que le recordaba a su hermana pequeña, que había fallecido hacía décadas. En ese momento, me di cuenta de algo que no había visto antes: cada pizca de paciencia que había aprendido en esa cocina, cada habilidad silenciosa perfeccionada durante 30 años de trabajo desapercibido, finalmente se había convertido en algo valioso. Algo con lo que pudiera sobrevivir. Me pertenecía. Después del trabajo, de vuelta en casa de Grace, desempaqué una caja que no había tocado en años, llena de piezas de patchwork que había cosido en mis ratos libres entre las tareas y el caos. Había pequeños bolsos acolchados, delantales de tela, fundas de almohada cosidas a mano, todo hecho con sumo cuidado, con ese tipo de detalle que solo se aprecia al mirar de cerca. Grace abrió mucho los ojos al coger un bolsito. Abigail, son preciosos. ¿Llevas haciéndolos todo este tiempo y solo los vendes en mercadillos? ¿Has pensado alguna vez en publicarlos en línea? Recibirías muchos más pedidos. Le sonreí tímidamente. Nunca tuve tiempo. Siempre había algo en casa que me necesitaba más. Sacó una silla y se sentó a mi lado, ya con su portátil abierto. Créeme, esto está hecho para Internet. Etsy es un paraíso para quienes saben hacer cosas con las manos. Fruncí el ceño. Grace, apenas sé consultar mi cuenta bancaria, y mucho menos gestionar una tienda online. Entonces te enseñaré, dijo, cerrando la laptop de golpe con una sonrisa. Primero, configuramos tu cuenta. Lo demás lo podemos averiguar paso a paso. Así que eso hicimos. Me enseñó a crear un perfil, subir fotos, escribir descripciones de productos y fijar precios. Lo intenté todo a tientas, pero Grace se rió. Estás aprendiendo esto más rápido que yo antes. Esa noche cosí 3 pequeños monederos, tomé algunas fotografías y las publiqué en línea. A la mañana siguiente, cuando me desperté, recibí una notificación de Etsy, mi primer pedido. Mi corazón dio un vuelco. Latía tan fuerte que lo sentía en la punta de los dedos, más rápido que la primera vez que sostuve a Evan en mis brazos. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando entre lágrimas. Mi teléfono temblaba en mis manos. La voz de Grace llegó desde la cocina. El desayuno está listo. Sollocé, me sequé los ojos rápidamente y grité, ya voy. Esa comida sabía mejor que cualquier otra que había comido en años. Esa noche, metida en la pequeña habitación de invitados de Grace, abrí su viejo cuaderno y escribí mi primera entrada. No sé cómo será el futuro. Pero una cosa sí sé, a partir de hoy, esta vida por fin me pertenece. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y, por primera vez en décadas, me sentí firme. Firme. Hogar. Al tercer día después de irme, recibí la primera llamada de la familia de Carl. Era su hermana, Carla, con la voz tensa y una educación incómoda. Hola, Abigail, ¿cómo has estado últimamente? Las cosas en casa han estado, bueno, un poco caóticas desde que te fuiste. La cena de acción de gracias fue, un desastre. Solté una risita silenciosa. Ah. ¿Te refieres a esa en la que nadie limpió la mesa? El pavo se quemó, los niños se revolcaban en el suelo y los ancianos se quejaban de sus espaldas. Hizo una pausa de unos segundos. Entonces, ¿de verdad no vas a volver? No, dije con suavidad, pero con firmeza. De verdad que no, y si no te importa, dile a tu hermano que ya es hora de que aprenda a cuidarse. Colgué, no con triunfo, sino con una extraña y silenciosa liberación. Como si, por primera vez, comprendiera del todo, esta familia no podría sobrevivir ni a una cena navideña sin mí. Más tarde, Grace trajo a casa toda la información, recopilada a trocitos de los chismes del pueblo. Al parecer, la casa de Carl el día de acción de gracias había sido un completo desastre. Marjorie pasó la tarde refunfuñando en la sala, quejándose de que el suelo sin fregar le hacía resbalar los pies y la falta de aromas a comida le quitaba el apetito. Carl intentó calmarla, pero al entrar en la cocina encontró una olla de sopa de calabaza y castañas quemada aún hirviendo.
Evan se quedó frente a él, completamente desconcertado. ¿No dijiste que solo hay que añadir agua y calentarla? Carl espetó. ¿Cómo sabes qué es qué? Ese era el caldo que Abigail preparó la semana pasada. ¿Solo le echaste agua? Bueno, ella nunca me dejó hacer nada en la cocina, respondió Evan. Marjorie oyó la discusión y golpeó el brazo del sillón con la mano. ¿Qué te dije? Esa mujer no se lo merece. En ese momento, los familiares empezaron a llegar poco a poco y toda la casa se quedó paralizada por la tensión. No había comida en la mesa. Había humo en la cocina. Una anciana gritaba en la sala mientras padre e hijo discutían como niños pequeños. Carla, parada torpemente en la puerta, esbozó una sonrisa tímida. ¿Llegamos en mal momento? Justo a tiempo, Linda entró, con aplomo y precisión, cargando 2 cajas de pasteles, solo para que Carl los probara. Observó la escena de desastre con ojos abiertos y encantados, pero no dijo ni una palabra. Carl estaba desplomado en el sofá, con el rostro sombrío y silencioso. Linda se sentó a su lado, con la voz repentinamente suave. No te lo tomes tan a pecho. La vida sigue, con o sin gente. Si de verdad necesitas ayuda, estoy aquí un tiempo. Puedo ayudarte a superar este momento. Por supuesto, al decir ayuda, se refería a que se mudó. Grace me contó toda la historia después del trabajo, quitándose la bufanda y los zapatos como si no pudiera esperar para contarme el chisme. ¿Adivinas qué ha estado haciendo Linda desde que se mudó? No está limpiando, eso seguro. Lo primero que hizo fue llevar a Marjorie al spa de su amiga para un facial. Luego reemplazó toda la miel que dejaste en el refrigerador, la cambió como si nunca hubiera existido. Me reí en voz baja, todavía cosiendo los bordes de una almohada de tela. Linda nunca ha sido de las que aceptan las pérdidas con calma. Grace sonrió con suficiencia. Y además ha estado muy habladora. Las chicas del almuerzo dijeron que ha estado diciendo que eres desagradecida, demasiado sensible y demasiado mayor para estar haciendo berrinches. Son solo indirectas, solo que disfrazadas con esa dulce voz suya. Miré a Grace y le dije, con calma y claridad, entonces tal vez debería intentar un turno en el centro de atención, ver cómo es para una mujer mayor y emocional ganarse su propio sueldo. Grace se echó a reír. Esa noche, me senté en el escritorio de Grace, el brillo de la laptop proyectaba una tenue luz en la habitación. En la pantalla aparecían 4 palabras en negrita: servicios de asistencia legal. Mis dedos se cernían sobre el ratón, trazando pequeños círculos nerviosos mientras miraba fijamente el formulario de solicitud. Empecé a escribir: nombre, contacto, duración del matrimonio, situación familiar. Llegué a la última pregunta. Pasé el ratón por encima del botón enviar. Entonces mi teléfono se iluminó a mi lado. Un mensaje de Evan. Mamá, ¿cuánto tiempo planeas prolongar esto? Me quedé mirando las palabras, sentí una punzada familiar en el pecho. No respondí. En lugar de eso, volví a la pantalla y hice clic en enviar. Kelsey, la abogada asignada a mi caso, tenía poco más de 30 años, una mirada aguda, una conversación rápida y una concentración impecable. Me escuchó mientras le contaba todo: las décadas sin cobrar, el trabajo de cuidado, las comidas, el silencio, el sacrificio. Cuando terminé, me dijo: 30 años de trabajo no remunerado, cuidado de ancianos y crianza de hijos a tiempo completo. Eso sin duda justifica la pensión alimenticia y una división equitativa de bienes. Podemos solicitar la división de bienes y negociar una parte de los gastos de manutención. Asentí lentamente. No se trata del dinero. Solo, necesito cerrar el ciclo. Una forma de hacerlo realidad. Para mí. Kelsey sonrió con dulzura. Para eso estamos aquí. No por venganza, sino por justicia. 3 días después de presentarse la petición de divorcio, Carl llamó. Su voz era baja, tensa por la ira. Abigail, ¿de verdad quieres seguir este camino? ¿Quieres que vuele todo por los aires? Mi voz se mantuvo tranquila. Lo hiciste estallar hace mucho tiempo. Simplemente dejé de fingir que estaba completo.
Se burló, amargamente y en voz alta. ¿Qué clase de mujer le hace esto a su propia familia? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Miré por la ventana. El sol de la mañana asomaba lentamente tras los edificios, dorado y lento. No me hiciste nada, Carl. Esa es la cuestión. Simplemente dejaste de verme hace mucho tiempo. No supo qué decir. Lo oí respirar con dificultad por el teléfono, y luego se cortó la comunicación. Evan apareció una semana después. Estaba parado afuera del centro de cuidados para personas mayores donde trabajaba, vistiendo una sudadera con capucha arrugada y esa media sonrisa nerviosa que siempre ponía cuando no sabía qué decir. Oye. No vine a pelear. Solo quería verte. Lo llevé adentro, lo senté en la sala de descanso y le serví un vaso de agua tibia. Miró a su alrededor, y sus ojos se posaron en los coloridos tapices acolchados de la pared y los brillantes cojines de patchwork del sofá. ¿Tú hiciste todo esto? Asentí. Parpadeó. Pensé que solo sabías cocinar. Sonreí levemente. Eso decía siempre tu padre. Eso no lo convertía en verdad. No discutió. Simplemente se quedó allí sentado, sosteniendo la taza, dándole vueltas. La casa es un desastre, dijo en voz baja. Todo se vino abajo cuando te fuiste. Me quedé en silencio. Se quedó mirando el agua en su vaso. ¿De verdad, tienes que divorciarte? Estudié su rostro, la vacilación, la fatiga, la pequeña grieta en su seguridad. Entonces dije, tu padre no sabe ni lavar una lavadora. Dime, ¿crees que alguien así merece el resto de mi vida? Eso le cayó como una bofetada. Bajó la mirada y no volvió a hablar. Supe, en ese momento, que algo en él había cambiado. No por nada que yo hubiera dicho, sino porque por fin había empezado a vivir sin la mujer que siempre había dado por sentada. Aún así, su despertar no me conmovió. Ya no. Esa versión de mí, la que esperaba comprensión, la que anhelaba la validación de alguien, se había ido. Y no la extrañaba. Nunca imaginé que el proceso de divorcio se desarrollaría con tanta fluidez. Kelsey era aguda y eficiente, mientras que Carl, fiel a su estilo, se demoraba. No es que no estuviera preocupado. Lo estaba. Pero en el fondo, seguía sin creer que pudiera llevarlo a cabo. No del todo. A sus ojos, yo seguía siendo aquella mujer con delantal, una cesta de la compra en una mano y un cucharón de sopa en la otra. Sin él, sería como un frijol seco en una olla vacía, sin calor, sin sonido, sin valor. Pero estaba equivocado. Una vez que salí de esa casa, de verdad, me di cuenta de algo que no me había atrevido a creer durante años: nunca fui incapaz de vivir una buena vida. Simplemente nunca me habían dado el espacio para intentarlo. Una tarde, entré en una pequeña zapatería del centro y me tomé mi tiempo mirando. Por primera vez en 3 décadas, estaba eligiendo un par de zapatos solo para mí. Durante los últimos 30 años, todos los pares que había tenido habían sido uno de los hallazgos de descuento de Carlo zapatos usados de Marjorie, que ella declaraba todavía perfectamente pounebles. Sonreí, les di las gracias y usé lo que me dieron. Pero esa semana, había vendido más de 10 artículos artesanales en el mercado de fin de semana. Mis pequeños bolsos de patchwork y mis fundas de almohada decorativas habían tenido más éxito del que esperaba, y tenía dinero, mi dinero. Así que me compré unos zapatos planos de cuero marrón suave. Nada sofisticado. Nada estridente. Simplemente cómodos, bien hechos y míos. Al ponérmelos, sentí como si envolviera mis pies cansados y callosos en una especie de silenciosa dignidad. De pie, en el reflejo del escaparate, vi a una mujer que no se conformaba, que no ahorraba para nadie, que no sobrevivía. Vi a alguien que finalmente estaba gastando dinero no para sobrevivir, sino para ganar autoestima. Y yo sabía que entraría en mi nueva vida con esos zapatos. El trabajo en el centro de atención también estaba cogiendo ritmo. Ya no solo ayudaba con las comidas o limpiaba las habitaciones. Empecé a ayudar a organizar las actividades semanales. Para entonces, la clase de acolchado del martes por la tarde se había convertido en el evento más popular del calendario.
Algunas de las mujeres incluso se pelearon por sentarse más cerca de mí, insistiendo en que les enseñara ese pequeño toque francés que se le da a las flores de tela. Me reí con ellos, pero por dentro me dolía el corazón de una manera que me sorprendió. Había pasado décadas cosiendo fundas de almohada y edredones para Carl y su madre, puntada a puntada, siempre meticulosamente, sin recibir ni una sola palabra de agradecimiento. Pero ahora, aquí estaba, y esas mismas manos, esa misma habilidad silenciosa, no solo eran vistas, sino celebradas. Honradas. Convertidas en algo que me apoyaba. Algo que me dio un futuro. Esa noche, de vuelta en casa de Grace, me senté en el sofá a ver cómo la plataforma de ITS vibraba con nuevas visitas, nuevos marcadores, nuevas pequeñas notificaciones como el suave tic-tac de la posibilidad. Y de repente, recordé algo que Carl me había dicho años atrás, después de quemar una olla de arroz mientras preparaba el té de Marjorie. ¿Qué más sabes hacer, Abigail, además de cocinar? Miré la pantalla, luego miré mis manos, firmes, desgastadas y finalmente libres. Y sonreí. Porque ahora tenía la respuesta. Puedo usar estas manos para construir una vida. Puedo usar estas manos para ganarme la vida. Puedo, y lo estoy haciendo, alimentarme con algo más que comida. A diferencia de la silenciosa resurrección que estaba teniendo lugar en mi propia vida, la casa de Carl había empezado a sonar como una vieja máquina que exhalaba su último aliento, errática, ruidosa y dolorosamente desincronizada. Se decía por el pueblo que la salud de Marjorie había ido deteriorándose constantemente. Carl no daba abasto. La casa era un desastre. La basura se amontonaba en la puerta trasera. La lavadora estaba llena de ropa húmeda, abandonada durante días. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos sin lavar, en remojo en agua estancada que desprendía un olor agrio. Pero el verdadero peso de todo esto finalmente cayó sobre Evan. Después de que me fui, se convirtió en el cuidador por defecto, por eliminación. Hacer la compra, recoger la farmacia, pagar los servicios, descargar los formularios del seguro, vigilar a Marjorie, tareas en las que nunca antes había tenido que pensar se convirtieron de repente en su nueva normalidad. Al principio, actuó como si nada. Solo son unos recados, se encogió de hombros. No soy un niño. Pero no tardó mucho en darse cuenta de la realidad. No sabía cocinar. Intentó seguir un tutorial de YouTube varias veces, pero terminó quemando la sartén o cocinando el pollo hasta que se convirtió en cuero desmenuzado. Recurrió a la comida para llevar, pero Carl era imposible de complacer. Demasiado grasiento. Demasiado soso. Demasiado caro. Las discusiones padre-hijo empezaron rápido y se volvieron feroces. Se convirtieron en dos erizos, siempre chocando. Las comidas terminaban en silencio, o incluso en guerras frías. La casa se volvió pesada con ese tipo de agotamiento, donde ya nadie gritaba, pero tampoco reía. Solo una nube rancia de aceite y medicamentos, luces parpadeantes y un televisor encendido sin que nadie lo viera. Evan se encerró en su habitación, con la mirada perdida en su portátil. No podía escribir. No podía concentrarse. No se atrevía a responder a los editores a quienes una vez les había rogado que le encomendaran trabajos. La única persona con la que todavía hablaba era Lily. Lily trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca municipal. Inteligente, reservada y seria. Habían ido juntos a la secundaria y llevaban casi un año de novios. Una noche, abrumado, descargó todo sobre ella. El estrés, el desorden, las interminables exigencias. Pero Lily no lo consoló como él esperaba. En cambio, guardó silencio. Luego dijo en voz baja, recuerdo que cuando éramos niños, tu mamá te esperaba afuera de la biblioteca después de la escuela. Nunca te llamaba ni te apresuraba. Simplemente se quedaba ahí quieta y sonreía cuando por fin salías. Hizo una pausa. Mi madre solía decir que tu madre era la mujer más educada y amable que había conocido. Decía que siempre ayudaba a ordenar la sección de libros mientras esperaba, y lo hacía con tanta pulcritud, como si de verdad le importara. Evan frunció el ceño. ¿Y qué? Lily no se inmutó. Sigues llamándola emocional, incapaz, pero la mujer que vi crecer no era así en absoluto.
Ella ladeó la cabeza. ¿Y tu papá? No recuerdo haberlo visto nunca en tu escuela. Ni una sola vez. Ni en la biblioteca. Ni siquiera en nuestra graduación. Todos los demás chicos tenían a sus padres allí. Tú. Tu mamá se sentó sola en la última fila. Sus palabras cayeron como agua fría en la cabeza. Nunca lo había pensado así. Nunca se había parado a preguntarse si tal vez, solo tal vez, su madre había sido alguna vez serena, digna, incluso admirada. Si tal vez la mujer a la que él descartaba por irracional y pasiva simplemente había sido desgastada por décadas de rechazo, carga y abandono. Lily bajó la mirada y se ajustó la bufanda. No te culpo. Solo. Dudó un momento y luego dijo, no quiero verte terminar como tu padre, tan convencido de que tienes razón, que arruinas tu vida por no cuestionarte nunca. Ella no rompió con él. No le suplicó. Simplemente lo miró y le dijo, tienes que decidir quién quieres ser. Evan caminó solo a casa esa noche, con el viento atravesando su sudadera como si fuera hielo. Metió las manos en los bolsillos y sintió algo arrugado dentro. Era una lista de compras arrugada, la de Marjorie, de esa mañana. Se detuvo. Se quedó allí, en la acera, bajo la luz parpadeante de la farola. Y por primera vez en años, recordó cómo solía dejar notas en la mesa de la cocina antes de salir a hacer recados. Cositas, nos faltan huevos. No olvides los medicamentos para el estómago de tu padre. Nunca les había prestado atención entonces. Pero ahora, volvieron con detalles nítidos y sorprendentes. A la mañana siguiente, me llamó por primera vez desde la presentación de la demanda de divorcio. Sin gritos. Sin culpa. Sin reproches. Solo una frase. Mamá, ahora lo entiendo. Lo que hiciste todos estos años no fue fácil. Lo hiciste muy bien. No respondí. Porque algunas palabras no necesitan respuesta. Su frase no fue una disculpa. Fue algo más duro, algo más importante. Fue la primera conversación honesta que tuvo con su propia vida. La primera vez que realmente vio el sacrificio que yo solía hacer. La vida de Carl, por otra parte, se desmoronaba día a día. Cuando el tribunal concedió oficialmente el divorcio, su expresión era grisácea, apagada, fría y rígida. Kelsey lo manejó todo con precisión impecable. No hice exigencias desproporcionadas. Solo pedí una división justa de los bienes y la devolución de una cierta cantidad de ahorros conjuntos que había desaparecido misteriosamente de nuestras cuentas. Carl insistió en que el dinero se había gastado, hace mucho tiempo, en gastos comunes del hogar. Pero cuando le mostré los extractos bancarios y los registros de las tarjetas de crédito, algo en su rostro se quebró. Línea a línea, la verdad quedó al descubierto: las cuotas mensuales de un spa de belleza de lujo, a nombre de Linda, algunos abrigos italianos y bolsos de diseñador, comprados con la tarjeta de crédito secundaria de Carl. Incluso la cuota anual de membresía de una bodega boutique en otro estado, donde una de las viejas amigas de Linda organizaba catas y retiros, había salido de la cuenta de Carl. De hecho, creía que eran gastos domésticos compartidos. Linda le había dicho que estaba mejorando el ambiente de su casa y dándose un capricho de vez en cuando, después de todo su esfuerzo emocional. Y él se lo había creído, palabra por palabra. Pero justo después de terminar el juicio, Linda anunció que tenía algunos asuntos que atender fuera del estado. Empacó rápidamente, sin dejar ninguna nota, ni siquiera un pelo suelto en el baño. Su salida fue tan fluida que era evidente que lo había planeado desde el principio. Al salir, incluso se llevó el último frasco de miel silvestre que había dejado en la nevera. Carl entró en pánico. La llamó furioso. ¿Qué demonios era yo para ti? Linda rió entre dientes, suave como la seda. No pareció importarte cuando se envió la tarjeta, Carl. Dijiste que era generoso. Dijiste que era voluntario, ¿recuerdas? Me debes una, gritó. Volvió a reír, esta vez con más ligereza. Entonces considéralo una lección. Lección aprendida. Colgó. Y así, se fue, como si nunca hubiera existido.
Fue entonces cuando lo comprendió: en el mundo de Linda, él solo había sido una escala. Un punto intermedio entre la comodidad y la oportunidad. Pensó que perderme significaba libertad, opciones. Pero lo que encontró fue a alguien más astuto que él, alguien que sabía cómo deshacerme de un hombre sin siquiera levantar la voz. 2 meses después del divorcio, Carl se mudó de la casa de 2 pisos que una vez llamamos hogar. A Marjorie la trasladaron a un centro de atención para personas mayores en las afueras del pueblo. De vez en cuando, lo llamaba desde allí, quejándose de que nadie venía a visitarla, de que nadie tenía tiempo para sentarse a conversar. Pero Carl no tenía fuerzas para consolarla. Apenas se sostenía, ahogándose en su propio desastre. No quedaba nadie en quien apoyarse. No quedaba nadie a quien culpar. Y, por supuesto, no quedó nadie para limpiarlo. Por mi parte, la vida ya se había asentado en algo estable, tranquilo, pero profundamente mío. Después de que los pedidos de ITS empezaran a llegar con regularidad, seguí la sugerencia de Gracie y solicité un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. A solo 5 minutos a pie de su casa. No era grande, solo una habitación y una sala de estar, pero la luz del sol entraba a raudales por las ventanas por la mañana, cálida y dorada. Junto a la ventana había una mesa de madera que yo misma había rescatado y lijado, ahora repintada en suaves tonos crema. Se había convertido en mi pequeño puesto de trabajo, donde cortaba tela, cosía encargos y, a veces, simplemente me sentaba con una taza de té y un cuaderno abierto. Las cortinas eran hechas a mano, hechas con retazos de ropa vieja que alguna vez pensé que nunca volvería a usar. En la nevera siempre había un par de frascos de mi mermelada casera, y el sofá estaba decorado con cojines que yo había cosido en cálidos tonos ámbar. En un rincón había un pequeño libro de contabilidad, donde anotaba ventas, pedidos y gastos. No era gran cosa. Pero era mi reino. Gracie y yo seguíamos compartiendo puesto en el mercado de artesanías del fin de semana. Con el tiempo, nos acostumbramos, nos ayudábamos mutuamente con los expositores, conocíamos a otros artesanos y forjábamos una red de clientes habituales. Algunos venían por los caminos de mesa de tela, otros hacían pedidos de regalos de boda personalizados, y me decían que había una especie de calidez en mi trabajo que no encontraban en ningún otro lugar. Algunas noches, me sentaba en el pequeño balcón con una taza de té rojo, sintiendo cómo el sol se ponía tras los tejados. Escuchaba ladrar al perro del vecino, veía a la familia de enfrente cenar en el patio, a sus hijos persiguiéndose alrededor de la fuente, y las risas resonaban como suaves campanillas en el aire. Simple. Pacífico. Gratis. Una vida que jamás me había atrevido a imaginar que pudiera pertenecerme. Evan también empezó a pasarse de vez en cuando, no con la culpa agobiándolo, sino con un respeto discreto que se había arraigado con el tiempo. Ahora siempre escribía por adelantado: ¿te importaría pasar? Y cuando venía, traía cositas, una caja de galletas que él mismo había horneado o un viejo libro de arte que había encontrado en la biblioteca. Ya no me llamaba mamá, como si fuera un reclamo. Lo decía como un título que ahora honraba. Como si yo fuera alguien cuya presencia necesitaba ganarse. Se sentaba en el borde del sofá y preguntaba: ¿crees que este enfoque del ensayo funciona? ¿O has pensado en un tema festivo para tu tienda? A veces incluso, recuerdo que una vez hiciste una falda de patchwork, ¿quieres que te ayude a buscar las muestras de tela antiguas? Ya no intentábamos interpretar papeles que ya no nos correspondían. No había deudas que saldar, ni disculpas que pedir. Solo 2 personas que habían superado una tormenta y ahora, juntas, aprendían a caminar de nuevo, esta vez con respeto mutuo. Un día, al salir, se volvió hacia la puerta y dijo: «Mamá, te ves mejor que nunca». Lo digo en serio. Me alegro mucho por ti. No dije mucho. Solo sonreí, con el corazón lleno de ese orgullo que no necesitaba expresarse en voz alta. Me bastaba con verlo crecer. No tenía planes de volver a enamorarme. No quería que me rescataran. Tenía mi oficio. Mi trabajo. Un ingreso estable. Un amigo que me apoyó cuando no tenía nada. Y un hijo que, poco a poco, aprendí a verme como realmente era. Y eso fue más que suficiente.